Bien, entonces, gracias por volver. Unos 10 minutitos más y lo vamos a dejar ahí ya, sobre todo para que tenga sentido nuestra práctica de hoy. Entonces, como ven, los precios máximos, si bien tienen, pues, ¿no? Un objeto directo, beneficiar de alguna forma, ¿no? El consumo, se entiende, ¿no? Un mayor número de personas y demás, son ineficientes, pues, ¿no? A la vista, pues, de los conceptos principalmente manejados en la microeconomía como tal. ¿Por qué existen? Pues entonces decimos porque, bueno, benefician a algunas personas que en general muchas veces son la mayoría. Principalmente en nuestro país, ¿sí? La dinámica de los controles de precios y precios máximos se regían sobre todo en una banda de precios, ¿no? Que no descuidaba, vamos a decir, en una extrema medida como lo hacían tal vez en Venezuela o Argentina, la utilidad que podían tener, pues, ¿no? Los productores, los empresarios, ¿no? Sino que la mantenía, vamos a decir, mínimamente y era compensada a través de otras películas, de otras, perdón, políticas asociadas al crédito, ¿no? A las mejores condiciones para los productores como tal, ¿no? Todo un sistema, pues, diseñado, pues, por la anterior administración de gobierno, que, bueno, como ustedes han debido escuchar, y ha sido, pues, ¿no? De algún modo cambiada, echada, pues, ¿no? Hacia atrás, mm, bajo el establecimiento del decreto supremo que sobre todo autoriza, pues, ¿no? A los productores, incluso de productos de la canasta básica familiar, a buscar, pues, ¿no? Mercados de exportación, si así lo prefieren, pues, ¿no? Entonces ya se ve, pues, ¿no? Los efectos de esto actualmente. Los precios mínimos, como veíamos en el video de los productores, pues, ¿no? Lecheros o los productores de pollo que ustedes pueden escuchar, etcétera, siempre reclama el lado de la oferta. El productor reclama que el precio de equilibrio no es suficiente, pues, ¿no? Y que no le satisface, que quisiera él tener o cobrar un precio mayor. Incluso se puede establecer que el salario mínimo nacional vigente, pues, ¿no? En la economía es un precio mínimo, pues, puesto que, de acuerdo a las leyes de oferta y demanda laboral, quizá el salario mínimo debería ser menor, ¿no? Es muy conveniente para el empleador, pero sí, el gobierno de algún modo trata de dar, pues, ¿no? Alguna condición un poco, vamos a decir, más digna, sobre todo en términos económicos, más prometedora, potencial, para dotar, pues, ¿no? Al asalariado de un sueldo, vamos a decir, de un ingreso que pueda, pues, ¿no? Permitirle satisfacer muchas de sus necesidades. Entonces, como ven, no, al igual que los precios máximos están establecidos para ayudar, pero causan efectos indeseados, porque desde el punto de vista macroeconómico son ineficientes. Miren, aquí está el mercado de mantequilla sin ninguna regulación, con un punto de equilibrio fijado en 1 euro por kilo, precio de equilibrio, y una cantidad en el mercado transada de 10 millones de kilos. Pues como ven, esa es, sí, la situación del mercado sin ninguna intervención estatal, total eficiencia en el punto de equilibrio. Pero como hemos dicho, el sector de los productores de mantequilla establecen que esto es un precio bastante bajo, ¿sí? Por lo que presionan al gobierno, etcétera, etcétera, y el gobierno establece que el precio de la mantequilla ya no va a ser 1, sino va a ser 1,20. Entonces, este es un precio mínimo, por encima del precio de equilibrio. A fin de ayudar, dice, ¿no? A este sector productor, ¿no? Evitar que el sector productor cierre, se pierdan empleos, etcétera, etcétera. Entonces, este precio mínimo por encima del precio de equilibrio, ya saben qué genera. Genera lo que se denomina un excedente de oferta. ¿Sí? Puesto que el precio del lado de la demanda mayor hace que, bueno, la demanda disminuya. La demanda disminuye, pero la oferta aumenta enormemente. Por lo cual, la brecha diferencial es, pues, ¿no? De una cantidad ofertada mucho mayor a la cantidad realmente demandada. Entonces, con el precio mínimo de unos 20 euros por kilo, ¿sí? Surge un excedente, en este caso, si ustedes ven, 12 menos 9 millones de kilos, es de 3 millones de kilos. ¿Quién va a comprar esto? Ningún consumidor, puesto que el consumidor ahora solo desea, sí, 9 millones de kilos, y ya no los 10 que en el equilibrio podía, pues, no desear consumir. Por lo que, obviamente, como ven, este excedente, de algún modo, sí, reflejado bajo ineficiencia total, va de algún modo poder ser absorbido por alguien. Generalmente estas políticas de precios mínimos van, pues, de la mano con las llamadas compras estatales o políticas públicas de subsidio. O sea, como estos 3 millones de kilos no los compra el consumidor, bueno, los compra otro tipo de consumidor, que puede ser el gobierno, ¿no? El Estado, bajo la figura de gasto público, etcétera.
¿sí? Entonces los gobiernos suelen comprar bajo la política pública de subsidio, los almacenan o muchas veces los desechan, ¿no? Entre las primeras políticas, ¿no? De subsidio de Estados Unidos en los años 80 estaba, pues, ¿no? Lo que significa estas políticas como tal. ¿Por qué ahora un precio mínimo provoca ineficiencia? Porque hay una asignación ineficiente de las ventas entre vendedores, pues. Ya, perdón, ¿no? Pues hay muchas obligaciones en casa. Bien, entonces, ¿por qué existen los precios mínimos y también se consideran ineficientes? Pues ya sabes, trata de beneficiar a algún sector, principalmente el productor, que en muchas economías, al ser un sector primario, necesita ser cuidado, ¿no? Si nosotros dejamos que los precios de equilibrio, que son muy bajos para los productores, los lleven a una situación donde, por ejemplo, ya no sea, vamos a decir, redituable dedicarse a la ganadería, a la lechería, a la agropecuaria, entonces estos se van a ir, entonces va a desaparecer un sector primario. Por lo que es pues la finalidad del gobierno establecer un precio mínimo con el fin de preservar pues no su capacidad de ingreso sobre todo y garantizar su existencia en el sistema económico. Ahora bien, provoca ineficiencia porque hay una asignación ineficiente de las ventas, pues, ¿no? Habían productores, habrían productores que podrían vender el producto a un precio más bajo, pero tienen que hacer caso a la disposición gubernamental. Si tú vas, obviamente, a destinar como gobierno a comprar el excedente de algo que nadie quiere, incluso lo vas a quizás desechar en el futuro, además de perder tiempo y trabajo, estás desaprovechando los recursos que podrían haberse invertido en otro sector con mejores resultados. Y son elocuentes, pues, ¿no? Las cantidades de millones de dólares que Estados Unidos, por ejemplo, desechaba al mar cuando quería, pues, subsidiar lo que se llama la producción internacional de trigo en los 70, ¿no? Y en los 80. Ahora, muchas veces como el producto se vende tan caro, se da pues el producto con una calidad ineficientemente alta, no necesaria, no requerida, pero obviamente establecida para tratar de justificar el precio mayor. Finalmente, se dan pues también mercados negros o actividades ilegales donde se incentiva a eludir estos salarios mínimos, ya sea en el mercado de trabajo o evidentemente recurrir a aspectos como los sobornos y o corrupción, pues, ¿no? Para dar lugar, pues, ¿no? A una transacción de bienes y servicios, pero lejos de este precio mínimo que resulta, pues, ¿no? Alto para el consumidor y a veces perjudicial para el productor. ¿Por qué existen entonces si son ineficientes? Pues no, porque las políticas, sobre todo establecidas para este fin, les decía, tratan de beneficiar al sector primario exportador y sobre todo hacen caso omiso a las consecuencias que podrían, pues no, representarse. Bien, entonces son fijados, dicen, ¿no? Para beneficiar a determinados vendedores influentes. En Estados Unidos, por ejemplo, el sector exportador de trigo en los finales de los 70, mediados de los 80, era pues, ¿no? Muy poderoso, muy influyente y aportaba mucho a la campaña de los partidos, pues tanto republicano como demócrata. Ahí ponemos imágenes como el trigo, la leche, pues no siempre sujetos a alguna polémica en nuestro medio, sobre todo desde el lado de los lecheros, porque ellos siempre exigen un precio mayor, que obviamente el sector no industrializador lo considera aún demasiado alto, puesto que a nivel Sudamérica
el precio, pues, ¿no? Del litro de leche ordeñado, ¿sí? Apenas sobrepasa, pues, ¿no? Los 2 bolivianos. Y el productor en Bolivia, Cochabamba específicamente, recibe más de 3,50 bolivianos por litro, lo cual hace, según la planta industrial de leche, la actividad ineficiente, ¿no? Para su sector. Bien, les muestro a continuación dos ejemplitos para precio máximo y precio mínimo. Aquí dice, la figura te muestra el mercado de viviendas en alquiler en una comunidad. Ahí está el equilibrio. Claramente tú ves que en el equilibrio este mercado transa 20,000 viviendas, cada uno, ¿sí? A un alquiler mensual de $450. Si se fija, dice, un tope a los alquileres en $600 al mes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo cambia la anterior situación? ¿Cuántas viviendas se alquilan? ¿Cuántas viviendas faltan? Si se fija el tope, dice, ¿no? A 300, ¿cuántas viviendas se alquilan? ¿Cuántas viviendas faltan? Finalmente dice, ¿cuál es el precio máximo que alguien está dispuesto a pagar por la última unidad de vivienda disponible? Dice, bien. Vean ustedes que el primer precio que se establece de $600 es un precio que está por encima, muy por encima del precio de equilibrio, que es 450. Entonces ya saben, un precio que está por encima del precio de equilibrio, ¿sí? Viene a ser lo que conocíamos anteriormente como precio mínimo. Mientras que un precio que está por debajo del precio de equilibrio funciona como lo que se llama un precio máximo. El precio mínimo beneficia al productor, o sea, a los ofertantes. El precio máximo beneficia al consumidor, al demandante, a la curva de la demanda. Veamos la resolución. La política de un precio mínimo de $600 al mes establece una línea horizontal sólida que cruza la curva de la demanda y la oferta en el punto A y B respectivamente, estableciendo, fíjense, un exceso de oferta, en este caso, de 30 menos 10, 20,000 viviendas, ¿sí? Hay 20,000 viviendas que nadie va a alquilar. Las hará el Estado, etcétera. Bueno, ya sabes, depende del tipo de política, ¿sí? El hecho es que, comparándonos con el equilibrio, ¿qué está sucediendo? Bueno, en realidad solo se van a alquilar, si en el equilibrio inicial se alquilaban 20,000 viviendas, en el caso del precio mínimo de $600 al mes, ya solo van a ser demandadas y alquiladas 10,000 viviendas. Ahora, ¿cuántas viviendas van a faltar? Está claro que cuando hay un precio mínimo, no hay más bien, sí, escasez de viviendas, sino hay un exceso de viviendas, de oferta. En este caso, repetimos, 30 menos 10, 20,000 viviendas. Ahora, si establecemos lo que sucede, pues a partir de un tope de $300 al mes, 300 por debajo de 450 precio inicial de equilibrio, representa un precio por debajo del precio de equilibrio. Entonces ya saben ustedes, esto significa que la cantidad demandada va a ser mucho más grande que la verdaderamente ofertada, va a provocar escasez de oferta. Ahora, como ves tú, esto intersecta la curva de demanda y oferta en los puntos C y D respectivamente, estableciendo una brecha de 30 menos 10, nuevamente 20,000 viviendas, que en este caso ya no son, pues, ¿no? Como exceso como en el anterior caso, sino son de escasez. O sea, van a faltar 20,000 viviendas. No existen 20,000 viviendas para aquellos que desean alquilar una. Ahora bien, pues, ¿no? Ahora bien, determinada la brecha y demás, tú ya sabes, tanto cuando hay un exceso como una escasez, estos dos fenómenos deberían empujar el precio, en este caso ya sea hacia el alza o en el exceso hacia la baja, pero como hay un control de precios, no puede existir eso. Y por eso la ineficiencia va a permanecer con todas y cada una de las características que hemos descrito anteriormente. Ahora bien, dice, al precio de $600, ¿cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar alguien por la última vivienda alquilada? Dice, ¿no? Si tú sabes que a 300, al precio de 300, ¿sí? Se demandan 10,000 viviendas, está claro que la última de las viviendas, ¿sí? Fíjense, podría pagarse cuánto. Vamos a la curva de la demanda y chocamos estos 10,000 con la curva de la demanda y leemos el precio. ¿Sí? Se supone, pues, ¿no? Que la última de las 10,000 viviendas disponibles podría alcanzar un precio de cuánto? De 600, pues, ¿no? De $600 mes. Y está claro, pues, ¿no? Que esos $600 al mes vienen, pues, del hecho de que según el tope, ¿sí? Según el tope,
que nos dice, pues, ¿no? 300, ¿no? $300 vas a pagar tú, pero son solo 10,000 viviendas. Entonces, del lado de la demanda, podría haber algún demandante que esté dispuesto a pagar, ¿cuánto? $600 de alquiler. ¿Está bien? Bastante simple, ¿no? Se parece mucho a la cuestión simple de escasez o de excedente de oferta, ¿no? Bueno, ustedes dicen, la tabla presenta los planes de demanda y oferta de trabajadores adolescentes. Ahí tienes precio, cantidad, demanda. ¿Cuál es la tasa salarial de equilibrio, número de horas trabajadas? ¿Cuál es la cantidad de desempleo? Se está estableciendo un tope de $5 por hora y otro tope de $7 por hora. Estableciendo obviamente en las preguntas cuántas horas se trabajan y cuántas horas de su trabajo están desempleadas. Entonces vean ustedes, ese es el mercado. En el equilibrio se paga pues no $6 la hora y las horas trabajadas, tanto del punto de vista de la demanda y la oferta, son 2,000 horas mes. ¿Sí? Punto de eficiencia total en el equilibrio inicial E. Si se establece un salario mínimo de $5 por hora para los adolescentes, ¿qué es lo que sucede? Esto es, ya saben, un precio máximo. Es decir, este precio máximo estaría beneficiando al empleador porque tú quieres pagarle menos que en el equilibrio al trabajador. Punto A, punto B de intersección, brecha de ¿cuánto? 2,500 menos 1,500 de 1,000. Esta brecha es una escasez de oferta, ¿sí? Una escasez de oferta. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, sí, en este caso no hay, pues no hay ningún desempleo porque las, vamos a decir, 1,500 horas ofertadas son ocupadas totalmente, ¿sí? Si hubiese oferta excedente, ahí habría desempleo porque no se están empleando. Lo que sí hay, sobre todo, ¿no? Es escasez de mano de obra. 2,500 menos 1,500, 1,000 horas trabajador por mes. Ahora, si se establece un salario mínimo de 7, ya sabes, esto quiere beneficiar al trabajador como tal, porque le estás pagando un salario más alto que en el equilibrio. Entonces, nuevamente, se ocasiona una intersección entre los puntos C y D. ¿Qué tienes ahora? Que bueno, se están trabajando, ¿sí? Se están trabajando, porque obviamente a un precio mayor por el salario por hora, menor cantidad demandada, ¿no? O sea, las empresas ya no demandan tanto. Son 1,500 horas por mes, ¿no? Aquí está punto C. Es la demanda real de la mano de obra. Ahora, existe un exceso de oferta, sí, de 1,000 horas por mes. Bien. Entonces, respondiendo a la última pregunta que se me iba, dice, la demanda de trabajadores adolescentes aumenta en 500 horas por mes. ¿Cuál es la tasa salarial que se paga a los adolescentes y cuántas horas de trabajo están desempleadas? Bien, esto simplemente establece que para cualquier nivel de precios en la tabla anterior, tú tienes que aumentar 500 a la demanda. Entonces va a haber otra curva que sea 3,500, 3,000, 2,500, 2,000 y 1,500. Y ustedes ven eso en la curva que está a la derecha del inicial. Entonces, ¿qué nuevo punto de equilibrio se está estableciendo? Este, E', ¿no? Donde tú ves 6,5 parece y 2,250, ¿no? 2,250 en términos de equilibrio como tal. La cuestión es que, como ven ustedes, si el punto de equilibrio varía, los anteriores niveles de precios de 7, precio mínimo, y 5 de precio máximo, encontrarían, en este caso, brechas de diferente tamaño. ¿Sí? En el caso entonces de la política, como dice acá, del precio mínimo de $7 hora, el hecho de que el precio ahora de equilibrio se establece en 6,5 solo hace que se genere un exceso de mano de obra, ¿sí? Exceso de oferta, perdón, de mano de obra de 500 horas. Entonces esas son las 500 horas de desempleo. Bien, entonces ahí vamos a quedar con esos dos ejemplitos desarrollados para ustedes, para que afronten ahora esta pequeña práctica ya que se las voy a colgar y que sí trata exclusivamente de ello. Bien, entonces es todo por esta clase. Les dejo su tareita para el día miércoles, ¿ya? Gracias, dice. Listo, buenas noches, hasta luego. Hola, Ulises.
Hasta luego, Lisa. Hasta luego. La grabación de la clase se las voy a colocar luego, ¿ya? Por si alguien Lice, quiere pasar sí, la por parte de favor. su En jefe. Excel lo podemos resolver, disculpe. Claro, por supuesto, están autorizados a usarlo. Sí, si ya Ok, han muchas visto gracias. utilidad, claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Elisa. Buenas noches a todos.